¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en el cual me estén viendo. Eh, ya saben, mi nombre es Juan Verástegui, ¿no? Y nada, vamos a seguir con la clase, ¿no? Esta cuarentena tiene para rato, así que hay que acostumbrarnos más y hacer las clases de manera virtual. Y como siempre, como ya es costumbre, eh, voy a pasar a dictar las respuestas del cuestionario que se dejó, ¿no? Como ya sabrán, la vez pasada no dejamos cuestionario porque... ¿se me ve? No sé si se me ve. No dejamos cuestionario porque no terminé de explicar bien, no me alcanzó el tiempo para poder explicar bien todo lo que incluye genética, ¿no? Y quería hacerlo bien claro para que ustedes aprendan y puedan resolver el cuestionario. Por eso hice una clase más y para que se quede claro. Y bueno, vamos a pasar a resolver las preguntas, ¿no? ¿Qué plantea la primera ley de Mendel? Bueno, la primera ley es el principio de la uniformidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando se junta un dominante y un recesivo, todos su descendencia van a ser heterocigotes dominantes, heterocigotes, ¿no? Y por lo tanto van a tener un fenotipo dominante. ¿Qué quiere decir? Que todas van a ser altas, ¿no? Eso es lo eso es lo que dice la primera ley de uniformidad, ¿no? El principio de la uniformidad de la primera ley de Mendel. Para Mendel, ¿qué era la segregación? La segregación era la separación de los factores hereditarios de la descendencia, ¿no? Si es un heterocigote, se va a dividir en dos, ¿no? Supuestamente porque si este es un factor hereditario por ejemplo, de la descendencia de uno, ¿no? De un hijo, al momento que este se va a reproducirse con otro, con un gameto femenino, supongamos que este es masculino, se va a separar en dos, ¿no? Acá va a estar los factores hereditarios del papá y acá va a ser los factores hereditarios de la mamá, ¿no? Eso es lo que dice Mendel, ¿no? Y esa es la ley de segregación, en lo cual se van a separar en dos gametos los factores hereditarios del papá y de la mamá. Eso es lo que dice nuestro buen amigo Mendel. ¿Cuál es el nombre que se conoce a la ley? ¿Cuál es el nombre que también se conoce a la ley de distribución independiente? Ley de la distribución, ley de la libre combinación de factores hereditarios. Ese es con el nombre que también se le conoce. ¿Qué es un fenotipo? Bueno, el fenotipo es las características observables de un individuo, ¿no? De un ser vivo, que se van a notar. Puede ser el cabello, puede ser la piel, el color de piel, el color del cabello, el tamaño de la piel, el color de ojos, ¿no? Eso es lo que se va a observar. Es lo que se observa dentro de las características. ¿Y qué es un genotipo? Bueno, genotipo es lo que no se ve, ¿no? Es la codificación genética, ¿no? De cada ser vivo. ¿Qué es un genotipo homocigote dominante? Habíamos quedado que los homocigotes son los que tienen que sus alelos, ¿no? Que esa pareja de alelos tienen la misma codificación genética. Quiere decir que ambos son similares y son dominantes, quiere decir que todas son mayúsculas, ¿no? Como que estos son los puros, los homocigotes puros. ¿Qué más dice? A ver. ¿Qué es un heterocigoto híbrido? Que contiene, ¿no? un factor hereditario dominante y un factor hereditario recesivo. Tiene los dos. Acá es cuando los dos factores hereditarios son dominantes. O así lo llamaba Mendel, ¿no? Pero ahora ya no se dice factores hereditarios, se dice los alelos, ¿no? Que estos alelos contienen dos codificaciones genéticas dominantes. Que pareja de alelos tiene una codificación genética dominante y una codificación genética recesiva. ¿Y qué es un homocigote recesivo? Que su pareja de alelos son recesivos. Obviamente no son dominantes, ¿no? Entonces, esta es lo que quiere decir la pregunta, pues.
¿Cuál es el nombre científico de la alberja? Pisum sativum, así se escribe. ¿Se ve? A ver, se ve. ¿Se alcanza a ver? Sí, se alcanza a ver, ajá. Pisum sativum. Pisum sativum. Es el nombre científico. Lo expliqué. Menciona tres características dominantes y tres recesivas que presentan las alberjas o pisos activos. Primero, la dominante es dominante y recesivo, ¿no? Vamos a ponerlo acá, dominante y recesivo. Ya, la dominante es el color, ¿no? Dominante es el color amarillo de la semilla, ¿no? Las semillas siempre son amarillas, son dominantes, su color de semilla. Y recesivo es el color verde, ¿no? ¿Qué más podemos nombrar? El tamaño, ¿no? Generalmente son altas, ¿no? Eso es porque son dominantes, y recesivos son enanas. Y la forma de la semilla, ¿no? Los dominantes son que son redondas y recesivas es que son rugosas. Esas son las tres características dominantes y recesivas que tienen las alberjas. Eso lo descubrió Mendel, ¿no? No, yo lo he descubierto o alguien lo ha dicho. Así de manera aleatoria, al azar, o lo dice porque, en fin, no, él lo descubrió porque hizo sus investigaciones. A ver, vayamos a estas sí de repente son las preguntas más difíciles, ¿no? Que estas son lo que tenemos que hacer la codificación genética, no hacer los cruces. Vamos a hacer los cruces, vamos a acercar un poco la cámara. Vamos a hacer los cruces. Ahí está, que se ve más claro. Uh-huh. Vamos a hacer los cruces. A ver. Uh-huh. Vamos a hacer los cruces. Vamos a ver acá qué dice. Si cruzamos un cuy macho homocigote dominante con piel de color roja, ya. Tenemos un cuy macho, ¿no? Macho. Recuerda que este simbolito es del. ¿No se alcanza a ver? Ah, a ver. Vamos a hacerlo más bajo. Siempre problemas con la cámara, ¿ves? El trípode. Acá lo voy a hacer. Tenemos un cuy macho, ¿no? A ver si se ve. A ver. Tenemos un cuy macho. Que nos dicen que es homocigote dominante. Ya, si hicimos que es homocigote, ¿qué quiere decir? Que tiene la misma codificación, sus factores hereditarios son dominantes. Y son tienen la misma codificación. Con piel de color roja. O sea, ¿qué quiere decir? Que AA significa que es de color rojo. ¿Qué quiere decir entonces? Que el rojo es dominante, ¿no? Vamos a ponerlo acá para que se vea. Que el rojo es dominante. Rojo es dominante. ¿No? El rojo es dominante. Y una cuy hembra híbrida. Sabiendo que el color rosado es recesivo. Y así es híbrida. ¿Qué quiere decir? Que es así. No que es híbrida. Y que si el rojo es dominante, el rosado es recesivo. Eso es lo que te dice el problema. ¿Ya? Hallar su proporción genotípica, su probabilidad genotípica y su relación genotípica. Y lo mismo pero solo que el fenotipo. Hacemos el cruce como ustedes deseen, ¿no? Yo en este caso lo voy a hacer tipo, como es solamente con un par de lelos, voy a hacer más fácil, ¿no? Voy a hacerlo desde la forma clásica, ¿no? Así, así, así y así, ¿no? Sale A, otra vez A, y así. Sí, A,
¿Qué tenemos? Dos homocigotes dominantes y y dos híbridos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la proporción genética? La proporción genética, ¿cómo será? Acuérdense que proporción genética solo era contar, ¿no? Ajá. Tenemos dos, ¿no? Dos, sería 2 de 4 dominantes, y dos híbridos, ¿no? 2 de 4 también. ¿Qué se hace en probabilidad genética? Lo simplifico, ¿no? Genotípica, perdón. Estoy poniendo genética, mira, genotípica, por ahí está, no me estoy confundiendo. Genotípica. Lo partimos en mitad, sacamos un medio A y un medio AA. Ahí está. Relaciones genotípicas, bueno, relación yo no lo voy a escribir, sería 2AA, homocigotes dominantes, y dos híbridos. Ahí está. Uh-huh. Uh-huh. Y relación genética 2AA, ¿no? Listo. Ahí está. Ahora veamos con el genotipo. Bueno, el genotipo ya es más fácil, ¿no? Proporción fenotípica sería 4 rojos, pues, ¿no? Probabilidad genotípica 100%. No, perdón, sería 4 de 4, pues. Y relación genotípica 4. Así de sencillo. ¿Qué quiere decir? Que todos van a salir rojas, ¿ya? Por un tema de tiempo vamos a ir de frente a la última 10, que es más complicada. ¿Ya? Ya ustedes ya lo pueden hacer, porque la última es más complicada. Se dice que tenemos una semilla de híbrida. ¿Qué quiere decir? Que tenemos no solo una pareja de factores hereditarios, tenemos dos parejas. ¿Ya? Donde nos dicen que es de color amarillo y tamaño rugoso. Si juntamos una planta con una semilla híbrida de color amarillo y tamaño rugoso, con un genotipo de semilla homocigote, sabiendo que el color verde y tamaño redondo son recesivos. Ya ves. Tenemos una semilla híbrida de color amarillo y tamaño rugosa, con un genotipo de semilla homocigota. Una planta con una semilla de híbrida. A ver. Ajá. Acá mira, nos dice que este problema es bueno, porque nos dicen que juntamos una planta con una semilla híbrida. ¿Híbrida qué quiere decir? Que tiene dos parejos, dos parejas de factores hereditarios. Pero si es híbrida, ¿qué quiere decir? Que va a tener un dominante y un recesivo, pues. Y nos está diciendo que si juntamos una planta con una semilla de color amarillo y tamaño rugosa, entonces quiere decir que esta semilla tiene un color amarillo y un tamaño rugoso. Color amarillo lo vamos a medir, o lo vamos a cuantificar con la A mayúscula. ¿Ya? Y el rugoso con B mayúscula. ¿Por qué hago eso? Porque es híbrido, pues. Entonces, híbrido va a tener los dos, ¿no? Híbrido va a tener los dos, pues. Y al tener los dos, ¿cuál se va a dominar? O sea, ¿cuál va a predominar? El dominante, pues. Entonces nos está diciendo que esta semilla tiene, que nos está diciendo que el factor dominante es que sea amarilla y rugoso, pues. Y se va a juntar con la misma planta, pero con un genotipo de semilla homocigota. ¿Ya? ¿Qué quiere decir homocigote? Que se va a combinar
con una planta que es homocigota. Mejor dicho, sería dihomocigota, sería. Dihomocigota. Sabiendo que el color verde es recesivo y el color y el tamaño redondo son el color verde es recesivo y el tamaño redondo es recesivo. Ya lo tenemos. Hacemos la tablerita de Punnett y empezamos. ¿Cómo se resolvía esto? ¿Se acuerdan? Vamos a ponerle más por allá. Hacemos el tablero de Punnett. Primero lo hacemos así, 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 y así, y así, y así. Lo partimos, ¿no? AB con AB chiquita, AB con AB. Y acá AB con AB chiquita. Está bien, está bien. Y AB. Y AB. A ver. A ver, a ver. A ver. A ver y a ver. Ajá. Y hacemos el tablero de Punnett. Ya chicos, yo ya lo resolví ya. Por un tema de tiempo. Si no va a alcanzar tiempo, ya lo resolví. Entonces esta es la respuesta. Si lo han hecho bien, bacán. Si no, ya acá están en el error. Entonces así es como debe estar, más o menos. ¿Ya? Ya la proporción genotípica, relación genotípica, ya le dije, ya les expliqué, que es contar, ¿no? Tienen que estar contando y dividiendo, ¿no? Proporción es contar simplemente, probabilidades, si tiene para sacarle quinta, cuarta, sexta, no sé, sacar la simplificación, lo simplifican y relación genotípica ya es ponerlo del numerador de la proporción. Y ya está. Lo mismo con el fenotipo, solo que en fenotipo vas a poner si los colores, ¿no? Lo que realmente es visible. Si de repente te sale color amarillo, pones color amarillo, ¿no? Si es dominante, si te sale una A minúscula que reciba, pones verde. Y si de repente en una pareja de los hijos hay una combinación entre un dominante que es amarillo con la mayúscula con una minúscula, y saben que va a predominar el amarillo, ¿no? Bueno, ya, ya chicos, entonces vamos a entrar ahora a otro tema más también correspondiente a CTA, pero ya no directamente con biología, sino hoy vamos a hablar sobre la materia, ¿no? Ya estamos entrando un poco a la física, a la química, ¿no? Y vamos a explicar sus conceptos, ¿no? ¿Qué es la materia, no? La materia, bueno, es todo aquello que ocupa una región en el espacio-tiempo, que posee la energía y está sujeta a cambios en el tiempo y a las interacciones con un aparato de medida. ¿Qué quiere decir esto? Que es todo, es que cualquier cuerpo, ¿no? que ocupa un lugar en el espacio que se puede medir y que justamente está reglamentado por el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que perdura en el tiempo, que le afecta el tiempo, que está sujeto a cualquier cosa que puede pasar en la naturaleza. Ya, eso es lo que es la materia. En general, se dice que debe tener tres cosas. Con esas tres cosas ya cumple los requisitos para que sea una materia, ¿no? Tiene que tener masa. ¿Ya? Tiene que tener masa. ¿Qué quiere decir masa? Tiene que tener algo físico ahí. Un cuerpo. Tiene que tener energía o producir energía. Y ocupa un lugar en el espacio, como lo repetí. Entonces, esa es en general la gran razón de lo que es la materia. Ahora, el estudio de la materia ha ido avanzando con el paso del tiempo, ¿no? Y esto equivale a hablar desde los primeros hombres, ¿no? Desde los primeros organizaciones, ¿no? Desde los primeros grupos humanos, desde las primeras culturas, desde los primeros estudios acerca de la naturaleza. Y hay que ir generalmente ¿a dónde? A los griegos, pues, porque los griegos son los primeros de todo, ¿no? Son la primera cultura que... Ya existían otras culturas, pero en Grecia se avanzó más el tema del conocimiento. Por eso siempre todo, cuando comienzas a hablar de historia, siempre llegas a Grecia, porque Grecia es la cuna de todo.
Bueno, entonces se habla, o sea, siempre, estos primeros humanos siempre han utilizado materiales, ¿no? Para hacer su ropa, ¿no? Siempre utilizaban una piedra, siempre estaban utilizando alguna tijera, o a veces usaban el conejo, ¿no? Para poder hacer la ropa, porque la ropa lo hacían de la piel del conejo, en caso de las culturas acá peruanas, ¿no? Alguna vicuña, ¿no? Alguna alpaca, siempre utilizaban uno de estos tipos de elementos para hacerse su vestimenta. Pero nadie sabía qué había, o sea, qué contenía estos materiales, estos elementos, ¿no? Acuérdense que no, ellos no sabían que, por ejemplo, que la alpaca tendría un componente químico, ¿no? O sea, en ese tiempo nadie sabía eso, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, la alpaca, ni yo sé qué está hecho, pero debe tener un elemento químico, ¿no? O tal vez carbono, ¿no? Una cosa como esas, ¿no? Entonces, los griegos comienzan a generar teorías acerca de eso. Y el primero que resalta en las teorías sobre la materia es Empédocles. ¿No? ¿Qué plantea Empédocles? Plantea que la materia se compone de cuatro elementos, los famosos cuatro elementos. Fuego, aire, tierra y agua. Y que la proporción de estos elementos afecta la propiedad de la materia. ¿Qué quiere decir? Que si de repente la materia tiene más agua, de repente va a ser más líquido, ¿no? Si de repente es más sólido, va a tener más tierra, ¿no? Y si de repente tuvo más fuego, no sé, pues será gaseoso, pues, porque lo calentó y se volvió nube, ¿no? Se volvió nube y se volvió gaseoso. Eso es lo que él decía en Empédocles. Pero se equivocó, pues, porque supongamos que cortamos una piedra, ¿ya? Vamos a partirla en dos la piedra. Y por más que cortemos la piedra, nunca vamos a poder hallar que la piedra tenga un elemento de fuego, pues. O sea, no, es imposible, o sea, no se pudo encontrar eso, pero esa teoría no era muy válida, ¿no? Pero justamente en este proceso aparece Demócrito, ¿no? Y Demócrito, inspirado en sus maestros Leucippus y Anaxágoras, da la propuesta del átomo, la famosa propuesta del átomo, ¿no? Que es hasta ahorita seguimos estudiando el átomo gracias a este señor, a Demócrito. ¿Qué es lo que dice él, no? A comparación de su compañero Empédocles, él dice que vamos a cortar la piedra así. Y la cortamos, y la cortamos, y la cortamos, y la cortamos, tan pero tan pequeña que ya no va a poder ser cortada. Va a ser indivisible. Entonces él a este indivisible en griego y todas las palabras que usaba le llamó átomo. Entonces, ¿el átomo qué es? Es la unidad mínima de toda materia, de todo elemento. Porque ya no se puede dividir más. Bueno, ahora ya se han encontrado los famosos quarks, ¿no? Que son más pequeños que los átomos. Pero básicamente se armó la química y todo lo que es todas esas teorías se formó gracias a esa propuesta. Y que además él dice que cada elemento, ¿no? Va a tener sus propias características del átomo. ¿Qué quiere decir? Que las características que tiene la piedra, ¿no? Va a tener una característica, un tipo de elementos químicos, un tipo de sustancia, un tipo de propiedades, no va a ser la misma que de la piel, pues, ¿no? Y es obvio, pues las células de la piel son muy diferentes a los elementos que vaya a tener una piedra. Pero él, obviamente, estamos hablando de siglos antes de Cristo, ¿no? Entonces, él lo infirió porque él lo infirió, o sea, no es que lo haya investigado, él lo infirió, ¿no? Porque era filósofo, pues a través de propuestas es donde él dio y actualmente se utiliza mucho esto de las propuestas. Pero ¿qué pasó? Vinieron los más bravos, pues, los que todo el mundo habla, Aristóteles y Platón. Y Aristóteles y Platón dijeron que no, que esa teoría que propuso Demócrito estaba mal, pues. Ellos apoyaron más que toda la teoría de Empédocles. Y no, se quedó estancada por 2000 años, ¿no?
Y encima que peor vino todo el periodo del oscurantismo, todo el periodo de la religión, donde se imperó, donde todos los avances científicos no eran buenos. Pero bueno, después del siglo, ya llega el siglo XVII, el siglo XVIII, y ya se comienza a retomar la ciencia, ¿no? Y justamente que hay una de las críticas más fuertes que de repente se hacen para desligar la existencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el evangelista Torricelli? Así se llama, evangelista, en 1643. ¿Eh? Demostró que el aire tenía peso y el aire era capaz de destruir una columna de mercurio líquido. Lo que pasa es que él agarró, ustedes han visto los famosos barómetros que miden la presión. Entonces, a través del barómetro, él descubrió que había tanta presión que ¡boom! Rompió el barómetro. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo va a romper un vidrio, no un mercurio, un material de mercurio, si es aire? Entonces, en ese tiempo, el aire tú no lo veías, pues, ¿no? No era considerado una materia porque tú no lo veías, pues no era observable. Entonces surgió. Entonces, si va a ser materia, tendrá masa, porque si tú vas a romper algo, o sea, si vas a fracturar algo, tiene que tener fuerza, tiene que tener un cuerpo, ¿no? Tiene que ser físico. Entonces, ¿cómo descubrió eso? Y se planteó esa gran pregunta, ¿no? Y luego, unos años después, aparece Daniel Bernoulli, ¿no? Y justamente él descubrió eso. Descubrió que estas partículas eran muy pequeñas al ojo humano y que no podía sentirse porque a diferencia de una pared que no se mueve, porque la pared es sólida, pues. O sea, tú la puedes tocar, pero las moléculas, o sea, el aire, en el aire hay materia, pues. Solo que esas materias como se mueven muy rápido y son bastantes, tienen bastante energía y están constantemente en dinamismo, no lo puedes tocar, pues, porque cuando la tocas, o sea, apenas tú las tocas, ellos ya se movieron. Entonces, como tienen esta movilidad muy rápida, no la puedes tocar, no la puedes sentir. Eso es lo que dice Daniel Berrón y tenía razón, pues. Porque, porque ya justamente con los avances le voy a explicar un poco más por qué. Y él decía justamente eso, ¿no? Que las moléculas de aire son consideradas como una partícula, estas partículas son consideradas como una bola de billar. ¿Ustedes han visto cuando, por ejemplo, agarras el taco y ¡pum! Chocas la pelota al billar, cómo las pelotitas salen disparadas, ¿no? Así es como funcionan las moléculas de aire, pues. Entonces, eso es lo que justamente todo esto se planteó para poder tener lo que hoy sabemos como química, ¿no? Luego se crea ya la ley propiamente de la ley de la conservación de la masa. Pero eso ya lo vamos a ver directamente en una clase cuando estemos en átomos, ¿no? Que será la clase siguiente. Ahorita estamos hablando netamente de la materia. Entonces vamos a hablar ahora sobre las características que tiene la naturaleza y cómo se transforma la materia. Entonces cuando queremos hablar acerca de la naturaleza y la transformación de la materia, tenemos que hablar del bravo de bravos, de la brava, mejor dicho, de las bravas, el agua, ¿no? Porque el agua es el elemento que en todo se transforma, ¿no? Y sirve para todo, prácticamente la vida es agua, ¿no? Entonces el agua es el elemento que se utiliza para todo. Y justamente es el más, ¿cómo diría? Es el más manejable, es el más sensible a los cambios de la naturaleza. Por eso el Estado tiene, acá estamos viendo tres, pero en realidad son cuatro, incluso hasta cinco, ¿no? Pero en este caso solamente vamos a ver tres. Y acá yo he hecho un grafiquito para que se entienda, más o menos. Ahí vamos a acercarnos. Esto es como, algunos, también esto se puede entender como el ciclo del agua, ¿no? ¿No? El agua en sus tres estados de formas, ¿no? La naturaleza propia, mejor dicho, la naturaleza de la materia, ¿no? La materia tiene tres estados. Sólido, que son la pared, que son la madera, o sea,
las plantas, ¿no? Que tienen un cuerpo sólido, ¿no? Tiene el líquido y el gaseoso. ¿Cuál es la diferencia, no? O sea, el estado neutro, más neutro que tiene el agua en este caso es el estado líquido, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, lo ponemos a... Supongamos que la naturaleza, ¿no? El ambiente, la temperatura baja, ¿no? ¿Qué pasa si la temperatura baja? Las moléculas, ¿no? Del agua que están en un proceso normal, están en que están normalmente como suelen estar, su proceso natural, su proceso estándar, su proceso neutral, se van a comenzar a achicar, se van a comenzar a juntar, ¿no? Como en el aire, ¿no? De repente, como, por ejemplo, las moléculas del aire están, este es el átomo, ¿no? Acá está el núcleo del átomo, que ya lo vamos a ver después, y los electrones, que son los que le dan energía a un cuerpo, están disparados así por todos lados, por todos lados, por todos lados. O sea, están disparados. En el agua, por ejemplo, cuando está en estado de líquido, no, en estado de líquido están como que más juntos, ¿no? Tienen más maleables. Pero ¿qué pasa y qué pasa cuando, por ejemplo, la temperatura está bajando? Si la temperatura está bajando, estos electrones se comienzan a juntar. Se comienzan a juntar tanto que van a solidificarse. Y el agua cuando se junta, los electrones, todos los átomos se van juntando, se solidifica. Y forman lo que es el cubo de hielo, pues. Por eso cuando, por ejemplo, vas a temperaturas muy bajas, ahí ya no llueve, o sea, no cae agua, sino cae hielo, que es agua solidificada, pues. Hace tanto frío y la temperatura está tan baja que la misma naturaleza del agua comienza a juntarse. Los mismos átomos que están en el agua comienzan a juntarse y se vuelven sólidos. A diferencia de repente al momento que se vuelve gas, ¿no? Por ejemplo, tú pones el agua y lo hierves. ¿Y qué pasa? Hace tanto, pero tanto calor que en vez de juntarse, ya, en vez de estar juntándose o de repente estar en su estado normal, en su estado estándar, se van a separar más. Y al separarse más, las moléculas se van a separar tanto que tanto que se van a convertir en aire, pues. Como las moléculas que están, como las moléculas que están ahora en este ambiente, ¿no? Que están en el aire, que no los puedes porque son tan pequeñas que se separan. Se separan tanto que se vuelve un gas, ¿no? Se vuelve una nube, un vapor de agua, ¿no? Ya cuando son grandes cantidades se vuelve nube, como el ciclo del agua, pues. ¿No? Se calienta tanto el mar que se calienta tanto que las mismas moléculas del mar se separan. Y como no pesan nada, ¿no? Se van para arriba, pues se van para el cielo. Y ahí se juntan y forman una nube. Lo mismo que hace el vapor del agua, pues. Cuando calientas, por ejemplo, el agua, ¿no has visto que sale líquido y se va para arriba? Ya lo mismo, pues. Como están expuestas a tanto calor, las moléculas se van separando. Ya, esos son los tres estados clásicos que a las cuales están expuestas la naturaleza. Hay más, ¿no? Pero esos son los tres clásicos, lo que se estudia. Y cada uno tiene sus fases, ¿no? Por ejemplo, hemos explicado cómo el líquido se vuelve sólido y cómo el líquido se vuelve gaseoso. Pero ya a veces por la misma manipulación a veces la misma manipulación del humano, ya han creado máquinas, ¿no? Como por ejemplo que pasan de gaseoso a sólido, o de sólido a gaseoso. De manera así, rápida. Por ejemplo, no sé si han visto estas refrigeradoras eh, cuando llevan helado, ¿no he visto cómo hacen que cuando justo, ahí está, por ejemplo, mejor dicho, cuando has ido a metro y has pasado por la zona de yogur, no has visto que hay una máquina que mantiene casi congelado los yogures o todos esos productos lácteos, lo tienen casi congelado. Y justamente cuando tú tocas, o sea, parece como si hubiera hielo ahí. Pero en realidad no es hielo, sino es como que es un gas que está congelado. Ya, a ese proceso que constantemente ocurre se le llama sublimación. O también sublimación cuando es de sólido a gaseoso y sublimación inversa es cuando es de gaseoso a sólido. O también le llaman deposición.
O en otros casos es cuando pasa de gaseoso a líquido, ¿no? Eso sí ocurre, por ejemplo, a veces en la sierra sobre todo ocurre eso, ¿no? Que de repente eh, las nubes están, como tienen electrones, o sea, como tienen energía, porque tienen energía las nubes, están cargados, porque tienen, los electrones están bastante disparados y como ya están, o sea, han juntado tanto, pero tanto electrones que ya la misma molécula, el mismo elemento ya no puede aguantar más, que cuando choca con otra nube, comienza a llover. Porque ya no pueden, ya tienen cargado ahí tantas moléculas de agua que ya no pueden cargar, ya no tienen demasiadas que cae. O a veces se chocan, o a veces de repente también cae un trueno y rompe la nube y comienza a llover también. Eso ocurre mucho en la selva también. Acá también, en la selva, en la sierra, acá también llueve, ¿no? Pero acá es por otras condiciones que justamente también es porque el agua es caliente, más que todo, perdón, acá no llueve mucho porque el agua de que tenemos nosotros acá en Lima viene de un agua fría, ¿no? O sea, es decir, acá la temperatura no es caliente, no es tan caliente como de repente en Piura que llueve hasta por las puras, o en la selva también que llueve hasta por las puras. Pero ya eso es, para explicar eso es en otra clase, pero más que todo, esos son los tres estados y eso es lo que ocurre en la naturaleza, ¿no? No solo ocurre en el agua, también ocurre con otros elementos, pero no es tan complejo ni tan completo como lo es en el agua. Pero por eso se explica a través del agua para que se pueda entender los diferentes estados y transformaciones que tiene la materia, ¿no? Y bueno, por último, vamos a explicar sobre las propiedades que tiene la materia, ¿no? Hay propiedades que se le llama extensivas o físicas que dependen mucho de la cantidad de materia que tiene el elemento, ¿no? O también a veces, a diferencia de las propiedades intensivas o químicas, que dependen mucho, o sea, sus características depende de acuerdo al tipo de elemento químico que tiene este, esta materia. A esos tipos se le llaman propiedades intensivas o químicas. Ahorita lo vamos a explicar mejor con más detalle. Vamos a empezar primero por las propiedades extensivas o físicas. La clásica, la siempre, la masa. La masa es la cantidad de materia medida, que es un tipo de propiedad física porque obviamente que es neta, no estoy hablando de las capacidades químicas o de las características químicas que tiene ese elemento, simplemente que es producto netamente de la cantidad de moléculas que tiene, ¿no? Que a más moléculas mayor masa, ¿no? Entonces es un tipo de propiedad física, ¿no? La masa. Que es medida obviamente por una balanza, ¿no? Ojo, la balanza no mide el peso, ¿ah? La balanza mide la masa. El peso es la atracción que tiene la gravedad con la masa. O sea, a mayor peso, perdón, a mayor masa, mayor peso. Sino que a la vez se suele confundir masa con peso, pero es otra cosa. Masa es la cantidad de materia que uno tiene, ¿no? Los kilos. El peso no se mide en kilos, el peso se mide con newtons, si no me equivoco. El volumen, bueno, es la cantidad de espacio que ocupa esta materia. Por ejemplo, tenemos la clásica, ¿no? Tenemos una botella de agua. Entonces ponemos el agua, ¿no? Y lo que se va a medir es la cantidad de agua que está ocupando en esa botella de vidrio. Ya, ese es producto no de características químicas que tenga el agua, sino propio del espacio físico, no propio de las características físicas que tiene. Entonces, el volumen generalmente se mide en metros cúbicos o litros, ¿no? Metros cúbicos es la M de medir metros, pero generalmente son metros cuadrados, ¿no? Ya, es metros cúbicos. O sea, metros elevado a la tercera. O litros, ¿no? 1 litro, 2 litros de agua. 2 litros de gaseosa, señora, deme una gaseosa de 2 litros, ¿no? ¿Qué es? La gaseosa que está ocupando un espacio físico de la botella y que la botella tiene una capacidad de 2 litros, ¿no? Eso más que todo.
Acá podemos hablar de la divisibilidad, ¿no? Que la materia puede ser dividida en varias partes. La piedra, el cuerpo humano, el agua, ¿no? O sea, se puede ir dividiendo, se puede ir dividiendo hasta lo más pequeño, hasta llegar al átomo, ¿no? Incluso, como le dije al inicio, ya el átomo también ya se puede dividir más, todavía en cuarzo. El otro es la comprensibilidad. ¿Qué es la comprensibilidad? Es la reducción de la materia mediante comprensión. ¿Cómo es eso? A ver, cuando llenamos la llanta del carro, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, el aire está acá El aire está en todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace al momento que se llena por ejemplo, se baja la llanta? A la llanta tú le pones aire, ¿sí, no? Entonces, lo que hace esta máquina compresora es tener aire y llenarlo y que tenga la misma forma de la llanta, ¿no? Entonces todo el aire que está ahí desparramado, no está compacto, no está ordenado, lo que hace esta máquina de compresor es ordenarlo para que tenga la forma de la llanta, ¿no? Entonces pasa el aire, nuevamente el aire está desordenado, lo vuelve en un espacio físico. Esa capacidad es propia netamente, es propia de una propiedad física porque yo no estoy añadiendo ni haciendo alguna reacción química. Por eso se le dice una propiedad física. Por eso la comprensibilidad es una propiedad física, ¿no? Del aire. Ahora viene la plasticidad, que es similar, solo que la plasticidad es la capacidad de este elemento, que es específicamente el aire, en dejar de estar comprimida. ¿Qué quiere decir? Que si yo abro el botoncito de la llanta, el aire va a salir desparramado, pues. Ya sabes, va a salir de nuevo disparado, desparramado, y de nuevo va a estar ahí, desordenado, desorganizado. Esas son capacidades, son características físicas del propio elemento, ¿no? Otra característica, por ejemplo, es la inercia. ¿Qué es la inercia? La propiedad de la materia que indica la resistencia al cambio. ¿Qué es la inercia? Por ejemplo, cuando estás manejando el carro y estás en una bajadita, no estás en una bajada, o manejando bicicleta o skate, tú pones el freno y el carro automáticamente, ¿qué va a pasar? Por más que pongas el freno, la misma fuerza física a la cual está expuesta la bajada del carro va a seguir avanzando. Pero ¿por qué? Si yo ya apagué el motor, no, y estoy poniendo freno, igual va a avanzar porque la misma fuerza física está llevándolo al, al carro. O al revés, ¿no? O al revés también, que por ejemplo, hay por ejemplo, ahí está, el carro, ya. Como seguíamos hablando, básicamente estas propiedades, ¿no? Que son las propiedades de las materias, generalmente son propiedades, sí, viendo las propiedades físicas o las propiedades químicas, ¿no? Físicas o llamadas extensivas o químicas o llamadas intensivas, ¿no? Y la principal diferencia es que estas propiedades físicas están eh, expuestas a las propiedades que ocurren en el mismo ambiente, ¿no? A veces la fuerza humana, a veces las características propias de ellos a nivel físico, ¿ah? Propias de ellos, a veces mm, expuestas a veces a la gravedad, expuestas a veces al peso, ¿no? Al volumen. O sea, son elementos que no implican nada que tengan que ver con átomos o con moléculas. Como de repente puede ser otras características que iré explicando. Entonces, dentro de estas propiedades físicas están las propiedades también organoafectivas, ¿no? Hemos explicado acerca de la masa, ¿no? Que justamente la masa no tiene nada que ver con alguna reacción química, ¿no? Porque la masa es simplemente la materia que está aumentando o está reduciéndose producto
no sé, de lo que comiste, de que vas creciendo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con una reacción química, que es propia de los organismos. Los organismos crecen, ¿no? O a veces también crecen en tamaño, también a veces, bueno, en los casos de los humanos también engordamos, ¿no? Porque aumentamos el alimento. Es una propiedad física. Volumen, porque el volumen es una materia ocupando un lugar en el espacio. Divisibilidad, todo cuerpo puede ser dividido. Comprensibilidad, la característica del aire es que es desorganizada. Con la comprensibilidad lo que hacemos es reducir, ¿no? Ordenar este aire en un espacio, en un espacio físico. Puede ser una botella, a veces hay botellas que las botellas tienen agua, perdón, las botellas tienen aire, ¿eh? Por eso que el agua, al momento que tú le echas el aire, entra el agua, y como el agua es tanto, va a provocar que el aire salga. Ojo, el aire está en todos lados. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, el momento del llenado al momento que echamos aire a las llantas, ¿no? El aire todo desorganizado se va a llenar en un cuerpo físico hasta el punto que ya esté repleto y se vuelva duro este espacio físico, ¿no? Y se tapa. Y al momento que lo abrimos, todo el aire, perdón, sale desparramado, ¿no? Disparado. Esa es la plasticidad, ¿no? Ahora, la inercia, como estábamos explicando, la inercia es la propiedad de la materia que tiene por sus mismas características, ¿no? Como materia, a la resistencia al cambio, ¿no? Es decir, que mantiene su estado de reposo o de movimiento. Estado de reposo o de movimiento a menos que se aplique más fuerza. Estado de reposo, por ejemplo, mueve por ejemplo una pared, ¿no? O mueve una piedra. Tienes que aplicar bastante fuerza para que recién este elemento, esta piedra, pueda moverse. No quiere dejar su estado de reposo. O de, o de, o también de poner freno, ¿no? Al momento de que, por ejemplo, o parar el movimiento, ¿no? Para que un cuerpo ya no se mueva. Un buen caso, por ejemplo, como está explicando, cuando estás de bajadita con un carro, ¿no? Y a veces hay bajadas, y por más que ponga freno, igual el carro va a bajar por la misma inercia, por la misma fuerza al estar en una bajada, ¿no? Y va a resistirse el mismo cuerpo a frenar, ¿no? A pasar, a reducir su velocidad de movimiento. También está una característica física, las propiedades organoceptivas, ¿no? Son aquellas características que pueden ser percibidas por los sentidos, el olfato, el gusto, ¿no? A veces sentimos, por ejemplo, a veces el comino, la pimienta, ¿no? Que nosotros mismos por tener esas mismas propiedades lo sentimos. Ahora vayamos a las propiedades químicas, ¿no? Primero la temperatura, ¿no? Es una propiedad química porque sí implica un estudio, se implica, sí necesita de las propiedades, de los átomos o de las moléculas que tenga este elemento, porque sí implica una reacción química, mejor dicho. Por ejemplo, ¿qué es la temperatura? Es la energía cinética de los átomos. Como explicábamos en el agua, ¿qué pasaba en el agua? Cuando está en un estado neutral, los electrones, los átomos que están dentro de la molécula están en un estado, no así estándar, tranquilos. Pero cuando de repente hace mucho frío, estas moléculas, de lo que estaban así a una energía normal, así tranquila, comienzan a pegarse, comienzan a juntarse, ¿no? Comienzan a pegarse, comienzan a juntarse. La energía cinética que va a hacer se va a reducir, pues. Como están congelándose, la temperatura está reduciéndose, ya no tienen tanta capacidad como para poder moverse. Y se van juntando, se van juntando, se van juntando. Por eso cuando hace frío, nuestra temperatura también baja, pues, ¿no? Nuestro mismo cuerpo
cuando de repente hace frío o estamos bajo cero nos abrigamos, pues, para que justamente no haya, los átomos no tengan mucho movimiento. Esa es la temperatura, ¿no? Generalmente se mide en centígrados o Celsius. Luego está el punto de fusión, ¿no? El punto de fusión es el punto de donde pasa del estado sólido al estado líquido, es el punto de fusión. Cuando pasa de un estado sólido a un estado líquido. El punto de ebullición cuando pasa de líquido a gaseoso. La elasticidad, cuando un compuesto se puede deformar aplicando una forma. Por ejemplo, la goma, ¿no? La goma se puede estirar, se puede reducir, ¿no? Estas gomas de... Estos chicles, por ejemplo, mejor dicho, la goma de mascar, los chicles, tú lo puedes mover, tú lo puedes bajar, eh, tú lo puedes manejar a tu propio criterio y va a seguir teniendo la misma característica, va a seguir teniendo el mismo peso, va a seguir teniendo la misma masa, va a seguir teniendo todo, sino que esta forma de estirarse y regresarse es propio de sus mismas características químicas que tiene. Ojo, no es lo mismo eso que, por ejemplo, que la plasticidad, ¿ah? No se vayan a confundir la elasticidad con la plasticidad. La plasticidad es una propiedad física, ¿no? En cambio, la elasticidad es una propiedad química. La densidad, ¿no? Bueno, la densidad es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Pertenece a las propiedades químicas porque la densidad siempre va a seguir siendo la misma. ¿Por qué? Porque si aumentas la masa, también vas a aumentar el volumen, pues. Entonces siempre van a estar directamente proporcional y no tienen nada que ver con las características físicas. La viscosidad es la resistencia a fluir, ¿no? Es decir, es la resistencia a volverse líquido, ¿no? Y eso no tiene nada, son las mismas características que tiene el elemento, que tiene este organismo, ¿no? Este organismo, esta materia. La tensión superficial, esa es por ejemplo, esta es la tensión superficial. Esto ocurre, por ejemplo, no sé si han visto que hay unos insectos que se pueden sentar o que pareciera como si estuvieran caminando en la, en el agua. Es porque justamente la característica que tiene el agua es una de sus características químicas que tiene es que su densidad o su peso, ¿no? Se equilibra, es más fuerte que la densidad y la fuerza que tiene el insecto. Entonces por eso no se hunde, po. Por eso, no, por eso ocurre también a veces que por ejemplo, cuando tú estás, ¿por qué flotas, mejor dicho? ¿Por qué flotas? Porque justamente tu mismo cuerpo con el aire absorbes aire y comienzas a tener la misma proporción o la misma casi te equilibras con la misma fuerza, con la misma masa, la misma densidad que el agua. Entonces por eso flota. En cambio, si de repente te matas, no, de repente, mejor dicho, quieren tirar un cuerpo muerto, el cuerpo no flota, pero el cuerpo se va directito para abajo, porque no hay fuerza. Entonces, lo mismo ocurre con estas insectos, ¿no? Que los insectos parecieran como si caminaran en el agua porque, o sea, pesan tan poco y su densidad es tan poco que la misma característica del agua, de la molécula de agua, hace que sea como un piso. La resistividad, pues, es la capacidad de algunos materiales a resistir cargas eléctricas, como el cobre, como el zinc, ¿no? Y conductividad térmica, ¿no? Es la capacidad que suelen tener algunos materiales para transferir calor, ¿no? Como por ejemplo el carbón, ¿no? El carbón es muy clásico que permite
la conductividad del térmica, ¿no? Porque te ayuda a mantener el calor. Cuando haces, por ejemplo, tu parrillada, ¿no? No dice que el carbón a veces se utiliza para que el calor se mantenga ahí y no se acabe fácilmente el fuego, ¿no? Para mantener la llama. Bueno, chicos, esto es un poco lo que hemos hablado sobre las materias. Espero les haya gustado, se haya entendido. Cualquier cosa ya me escriben y estamos conversando. Y muchas gracias.